Gracias por la invitación, Héctor Gabriel Acosta Mesa, del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Juan. Buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Rodríguez de la Cruz, soy estudiante de la maestría en Inteligencia Artificial, también perteneciente al Instituto de Investigaciones de Inteligencia Artificial. Gustavo. Gracias, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Yo soy Gustavo Adolfo Vargas Hakim y soy egresado de la maestría en Inteligencia Artificial, también en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Gracias. Clemente. Buenas tardes, muchas gracias. Yo soy José Clemente Hernández Hernández. También soy estudiante de la maestría en Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Y bueno, es un gusto estar aquí impartiéndoles este tutorial. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a comenzar. Agradecemos al comité organizador del ENC la invitación. Juan Antonio, si nos das las instrucciones pertinentes para la parte práctica. Ok, sí, muy buenas tardes a todos de nuevo. Dentro de los mensajes aquí del chat de la videollamada, les compartimos un link. Ese es el link del repositorio que va a ser para desde donde se van a utilizar los ejercicios con el código. Ahorita les presento de cómo se vería el repositorio, si le podrían ligar. Y bueno, creo que alcanzan a ver mi pantalla. Todavía no. Ahí viene ya. Ok. Ya se ve, ya se ve. Ok, como pueden ver, ese enlace los llevará a este repositorio de GitHub, en el cual van a estar los códigos que se van a estar utilizando en este tutorial. Aquí brevemente viene el contenido total y si pueden ver acá tienen unos pequeños botones que dice Open in Colab, en los cuales están al lado de cada actividad que va a necesitar el código. Simplemente le dan clic derecho y le dan abrir vínculo, ya que si le dan en el botón directamente, pues los va a redireccionar y van a perder la página y necesitan regresar después. Agradecería que este primer link, del tema de implementación de redes neuronales convolucionales, lo pudieran ir abriendo porque se utilizará en aproximadamente 40 minutos, así que para adelantar un poco las actividades. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Aprovecho ahorita lo que comentaba Juan, hay un pequeño cambio ahí en el orden de los temas. Primero vamos a hablar de computación evolutiva y después vamos a entrar de lleno con la parte de las redes, el aprendizaje automático, la inteligencia computacional y lo de la implementación de las redes. Pero bueno, no se preocupen, ahorita nosotros presentaremos el material en ese orden. Muchas gracias. Pues sin más, comenzamos. Vamos con la maestra Erandi. Perfecto, muchas gracias. Permítanme, voy a compartir. ¿Ya se ve mi pantalla? Ahí viene. Ya se ve, ya se ve. Perfecto. Entonces, ¿ya está en modo presentación? ¿Correcto? Perfecto. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho su presencia a este tutorial, que bueno, titulado, bueno, es una introducción a la neuroevolución. Esta es la agenda que llevaremos a cabo el día de hoy. Primero, bueno, nos presentaremos un poco sobre la institución de donde procedemos y entraremos ya con la parte de la inteligencia computacional. Bueno, aquí hubo un pequeño cambio. Primero vamos a ver la computación evolutiva y después matemático, redes neuronales. Erandi, te escuchas muy lejos. Algo pasó, se escuchó un ruido y te escuchas muy lejos. ¿Me escuchan bien o todavía? Ahí ya se escucha mejor. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Entonces me voy a acercar un poquito más a mi lab porque por ahí hay algún problema ahí de audio. Entonces, bueno, les decía que aquí hubo un pequeño cambio. Ahora será primero computación evolutiva, después aprendizaje automático, redes neuronales y por último neuroevolución y las aplicaciones. Bueno, pues como ya nos hicieron el favor de presentarnos, nosotros venimos de la Universidad Veracruzana, la cual la universidad se encuentra en el estado de Veracruz. Específicamente nosotros estamos en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, en cual está en la ciudad de Jalapa, la capital del estado, y que se encuentra en la zona centro. Ahí están nuestras instalaciones, estamos ubicados ahora en Arcosur, es un edificio nuevo que se acaba de inaugurar hace un mes aproximadamente. Bueno, dentro del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, académicamente hablando,
se ofertan 2 programas de posgrado, la maestría y el doctorado en inteligencia artificial. Ambos están dentro del Padrón Nacional de Excelencia de CONACYT, lo cual lo que permite es que todos los estudiantes que son aceptados en cualquiera de los 2 programas tienen el derecho a participar en la convocatoria para obtener una beca de CONACYT. La maestría en inteligencia artificial tiene 27 años de creación. La Universidad Veracruzana es pionera en esta área al tener desde, el primer programa de posgrado especializado en esta área y que sigue vigente a la fecha. Como una evolución, una madurez académicamente hablando, en el 2012 se aperturó el doctorado en inteligencia artificial, que actualmente tiene aproximadamente 5 generaciones de egresados y, bueno, pues que ya se encuentran en el campo laboral. En cuanto a nuestra organización académica, los miembros del Instituto de Investigaciones estamos organizados en 3 cuerpos académicos. Nerandi, nuevamente se oye bajito. Donde Okay. me voy a acercar un poco más, lo malo es que me van a ver un poco cercana, y sabe qué está pasando. 3 cuerpos académicos: investigación, aplicaciones de la inteligencia artificial, investigación, aplicaciones de la robótica inteligente y minería de datos de los sistemas complejos. En investigación, aplicaciones de la inteligencia artificial es donde nos encontramos los académicos que estamos en este tutorial y se cultivan la área de inteligencia computacional, de lo cual les abundaremos un poco más adelante. En investigación de robótica inteligente es un grupo de colegas que tocan áreas sobre visión artificial, robótica de servicio, interacción humano-robot, y tienen por ahí también algo sobre fusión de sensores. En cuanto a la minería de datos de sistemas complejos, es un grupo de colegas físicos que utilizan técnicas de inteligencia artificial en un área muy específica que se llama econofísica. Y bueno, como ya nos presentamos en un inicio, todos pertenecemos al grupo COPNEC App, que es un grupo de investigación de académicos y estudiantes que se encuentran desarrollando temas de visión por computadora, redes neuronales artificiales, computación evolutiva y aplicaciones. Bueno, ya entrando en materia de este tutorial, primero es importante, que podamos definir qué es la inteligencia artificial. Es la fecha que no hay que los científicos del área no pueden llegar a aterrizar en una definición pues única, ya que es muy difícil poder pues definir o aterrizar el término. ¿Por qué? Porque pues partimos desde que no es muy fácil tampoco poder decir qué es inteligencia. Si nosotros nos vamos a un diccionario, nos vamos a la web, algunos de las definiciones que podemos encontrar es, por ejemplo, que la inteligencia es la habilidad de aprender, de entender o de enfrentar nuevas situaciones, o la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla adecuadamente para poder resolver problemas. Entonces, como vemos aquí, pues desde aquí es un poco amplio el término, entonces, pues desde ahí partimos. Algunas de las definiciones, dos definiciones que digamos que al menos a mí de manera particular me gustan porque se adecuan mucho a lo que nosotros trabajamos dentro del instituto, es una propuesta por Lunger y Stuflenfield que dice que es la rama de las ciencias de la computación que se ocupa de la automatización de la conducta inteligente. Y la otra es de Feynman y Barr, donde dice que es un área que a través de ciencias como la informática, lógica, matemáticas y filosofía, estudia la creación y el diseño de máquinas capaces de razonar por sí mismas, utilizando como paradigma la inteligencia humana. Entonces, podemos redondear aquí, ¿qué es lo cuál es el objetivo de esta área? Pues es tratar de automatizar la conducta, el comportamiento del ser humano a través de una computadora, y eso no lo puede hacer solo, para lo cual utiliza, se apoya de varias áreas o de varias ciencias como informática, lógica, matemáticas, computación, etc. Los orígenes de los estudios de inteligencia artificial más o menos se ubican desde los años 50, y son muchos los científicos que han incursionado en este área y que han hecho pues bastante trabajo. Digamos que de los más
pues como que importantes, o sí, importantes, se puede decir que, o que más se tiene referencia en la literatura, son tres. Uno es Alan Turing, que es el primero que aparece aquí, que tiene al fondo aquí un fondo verde. Él es considerado pues como que el padre de la computación actual, y bueno, él tenía la idea de que era posible que a partir de una máquina simple poder reproducir cualquier comportamiento a través de cálculos, y esto lo quiso llevar a cabo a través de una prueba de Turing, que me imagino que muchos de ustedes han escuchado ese término, y que realmente aquí lo que consistía era en determinar si una máquina era inteligente o no, y esto a través de tener a una persona, un interrogador, conectado a través de con una pantalla y un teclado, y por un lado se iba a comunicar con una computadora y por el otro lado se iba a comunicar con un ser humano. Y entonces lo que consistía era que iba a mandar mensajes, bueno, preguntas, iba a hacerle preguntas a ambas entidades, y le iban a responder de manera escrita tanto la computadora como el ser humano, y él, a través de estas respuestas que él tenía, podía, la misión era que él identificara si le estaba contestando una computadora o le estaba contestando un ser humano. Entonces aquí el reto era pues lograr pues programar a la computadora para que realmente pudiera convencer al interrogador de que estaba hablando con un humano y no una computadora. Entonces Alan Turing decía que si la computadora lograba convencer al menos en 5 minutos de este intercambio de mensajes al interrogador, pues se podía decir que esta máquina pues era inteligente, ¿no? Porque podía pasar esa parte de esta interrelación, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los conceptos que, bueno, pues que todavía se siguen utilizando. Bueno, en sí mismo él fue el primero en introducir el término de algoritmo como tal, como lo conocemos en nuestros días, y bueno, y algunos de otros avances. En cuanto a John McCarthy, que es el que está a este lado, el de lentes, River, que está enfrente de un monitor, él, bueno, también es, él desarrolló el lenguaje Lisp, y él creía que, bueno, que sí, efectivamente, también era posible que una computadora pudiera reproducir la mayor parte del pensamiento de los comportamientos humanos, pero que aquí la problemática estaba en que no había aún todavía programas que pudieran llevar a cabo esa tarea. Entonces, él, por eso fue que desarrolló este lenguaje, y así como que también él sentó las bases para lo que se conoce como computación distribuida. En cuanto a Marvin Minsky, a él es el que le damos la idea de lo de las redes neuronales. Él fue el que creía que era posible generar el comportamiento del cerebro humano a través de partes que se interconectaban, de partes mecánicas que se pueden interconectar y lograr una inteligencia. Ambos, John McCarthy y Marvin Minsky, fueron los que introdujeron el término como tal de inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth, que es una conferencia muy famosa y que actualmente se le considera como la cuna de la inteligencia artificial. Y en 1959 fueron los que fundaron el MIT, que es el laboratorio de inteligencia artificial en el Instituto de Massachusetts. Bueno, como nosotros sabemos, a lo largo de este siglo hemos sido testigos de bastantes avances en cuestión de inteligencia artificial. Actualmente, digamos que el boom de la inteligencia artificial se debe, yo creo que se debe básicamente a cuatro digamos que sucesos. El primero es que pues en un principio, cuando se empezó a plantear la cuestión de inteligencia artificial, quedaron muchos problemas que no estaban resueltos. Entonces, actualmente como que se ha retomado ya más bien irse a esta parte de resolver problemas del mundo real, ya no tanto como en un inicio que era mucho enfocado a cuestiones de juegos y etcétera. Entonces, aquí ya vamos más con cuestiones del mundo real. Y esto también, bueno, otro de los es el incremento en el procesamiento de cómputo. Actualmente nosotros ya no nada más tenemos nuestra laptop, nuestra computadora, sino que ya ahora contamos con cómputo en la nube, con computadoras que tienen muchos procesadores, que podemos utilizar de manera compartida. Por otro lado, la gran cantidad de datos a los que actualmente tenemos acceso. Antes, para poder
tener datos para procesar, a veces hasta nosotros nos teníamos que inventar nuestras bases de datos para poderlas trabajar, nuestros registros y todo. Actualmente con los teléfonos móviles, con las redes sociales, con todas estas aplicaciones que hay en línea, pues es posible tener datos enormes día con día. Y pues la otra es que a partir de todo esto de tener un procesamiento de cómputo avanzado y muchos datos, pues ahora sí es posible lo que decía en un principio John McCarthy, ¿no? Ahora ya tenemos algoritmos más complejos, programas de lenguaje de computadora que nos permiten poder procesar toda esta gran cantidad de información de manera eficiente. Entonces, bueno, normalmente el término de inteligencia está asociado con la mente humana, con los comportamientos que hacen los humanos, pero pues no nada más comportamientos inteligentes tienen los humanos, también pues la mayor parte de los seres de la naturaleza, ¿no? Entonces, actualmente sí existen muchos estudios que van enfocados o inspirados más bien en la naturaleza y en los seres vivos, en general de algunos animales como son los insectos, no sé, los animales de caza, etcétera. Aquí se inspiran en la forma en la que ellos se van organizando para poder llevar a cabo ciertas actividades o comportamientos. A partir de todos esos estudios que se han ido, se llevan a cabo, surgió el término de inteligencia computacional. Inteligencia computacional no es más que pues una ramificación de la inteligencia artificial, digamos una subárea de la inteligencia artificial, pero aquí ya es un poquito más aterrizada, o sea, aquí ya no es tan ambiciosos los objetivos, tan amplios lo que quiere hacer, aquí ya va muy aterrizado. Y para empezar, y una de las cosas más importantes, digamos que aquí sí se pusieron de acuerdo los científicos y como tal sí hay una definición que es reconocida, que dice que es el estudio de mecanismos adaptativos para generar y o facilitar el comportamiento inteligente en ambientes complejos, inciertos y cambiantes. Entonces, aquí vemos, ya no vamos a automatizar, ya vamos a adaptar comportamientos, ¿no? A diferencia de la inteligencia artificial. Y bueno, su propósito realmente es comprender los principios que van a posibilitar el comportamiento inteligente, por eso aquí les pongo en sistemas naturales y artificiales, y a su vez tomar decisiones de manera adecuada. Entonces, aquí, como vemos, les decía hoy en su momento, aquí ya, por ejemplo, vemos que la inteligencia artificial decimos vamos a automatizar y en la inteligencia computacional vamos a generar, a facilitar, vamos a adaptar. Otra de las diferencias es que en inteligencia artificial utilizamos métodos simbólicos, ya en la computacional utilizamos métodos numéricos. En la inteligencia artificial, como lo que trata es en base a soluciones que ya conocemos, nosotros vamos a generar programas, vamos a generar soluciones, y en la inteligencia computacional lo que hace es tratar de tomar lo que tiene en el ambiente para poder adaptarlo, y además de que es un medio cambiante. Entonces, vemos aquí que la inteligencia artificial de alguna manera es un poco más amplia, ha sido un poquito más difícil poder cumplir con todas esas ideas que se tenían en un principio, y la inteligencia computacional de alguna manera lo ha logrado aterrizar de mejor manera. Algunas de las áreas o paradigmas de la inteligencia computacional, de los cuales pues mis compañeros abundarán un poco más al respecto, son aprendizaje automático, redes neuronales artificiales, algoritmos evolutivos, inteligencia colectiva, sistemas inmunes artificiales y sistemas difusos. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, Erandi. Bueno, me toca continuar a mí. Y vamos a ver precisamente uno de los paradigmas de la inteligencia computacional que ya nos presentó la maestra. Ustedes me indican si ya ven mi presentación en pantalla completa, por favor. Ya, mi pantalla completa ya. Muchísimas gracias. Bien, vamos a hablar brevemente de computación evolutiva. Y bueno, vamos a entenderla a partir de un problema. Vamos a tratar de resolver, y ojo, es un problema completamente ficticio, pero creo que nos ayuda a entender los conceptos importantes del cómputo evolutivo. Vamos a diseñar una hélice de una turbina eólica como la que ustedes ven ahí, ¿no? Por
impulso que se le está dando a las energías limpias hoy en día. Y vamos a pensar que tenemos como variables de diseño 3, el largo, el ancho y el grosor de la hélice. ¿Sale pues? Y vamos a imaginar que por cuestiones físicas, cada una de las 3 variables va a estar acotada entre un límite inferior y superior. Ahí lo estoy poniendo en centímetros por poner, digamos, alguna unidad, ¿no? Pero otra vez es un problema completamente artificial. Lo interesante aquí es que, ok, yo le tengo que dar al ingeniero, digamos, o a la empresa que va a fabricar las dimensiones que queremos para la hélice, dentro de esos rangos, pero queremos que esa hélice pese lo menos posible. Y bueno, contamos con, ya sea pueden verlo como un programa de computadora, como una función. El punto es que yo tengo algo que si yo lo alimento con un valor de largo, un valor de ancho y un valor de grosor, me regresa el peso de la hélice. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿qué valores son los que tengo yo que considerar para que el peso de la hélice sean menores? Y pues hay muchas maneras de resolverlo. De hecho, les planteo primero la más intuitiva. ¿Qué les parece si lo solucionamos pues probando todas las combinaciones? O sea, comienzo con los límites inferiores de cada una de las 3 variables que estábamos manejando. Y a cada uno de esos valores los vamos a probar en la función o este programa donde yo puedo determinar cuál va a ser el peso de la hélice. Y así me voy con cada una de las posibles combinaciones en centímetros, que fue lo que manejamos en la diapositiva previa. Y al final voy a estar, pues, verificando cuál de esas combinaciones me está dando el valor más pequeño, porque indicaría que la hélice pesa lo menos posible. Entonces, internamente lo que haría el programa, o nuestra solución, es generar todas las posibles hélices dadas las condiciones del problema, y al final quedarme con la que tenga el peso menor. ¿Sí? Esto, en el área de búsqueda, de optimización, lo podemos entender como una búsqueda exhaustiva. O sea, tenemos muchísimas posibles soluciones y las generamos todas y así no fallo. Voy a poder escoger la que tiene el menor valor. Pero haciendo un poquito de cuentas alegres, ¿cuántas soluciones estamos manejando, dados los intervalos que les platiqué? Haciendo algunas multiplicaciones por ahí, más o menos tenemos 402.603.201 soluciones, ¿vale? Digo, el problema se ve sencillo, pero cuando ya ves el número de soluciones posibles, pues sí es bastante grande. Sin embargo, creo que una computadora, digamos, de las que tenemos en casa, se tardará un ratito, pero nos devolverá una buena solución. Pero, ¿qué pasa si le agregamos un poquito de realidad al problema? Y le agregamos 2 decimales a cada uno de esos intervalos. En lugar de ir a 4.000 a 6.000, irían de 4.000.00 a 6.000.00. Y lo mismo con las otras 2 variables. Entonces, el número se incrementa significativamente. ¿De acuerdo? Entonces, mi computadora ya no necesariamente se va a tardar un ratito en regresarme esa mejor solución. ¿De acuerdo? Aquí es cuando surge la necesidad, la búsqueda exhaustiva ya no es una opción, de contar con algoritmos de búsqueda. Y el cómputo evolutivo precisamente lo que provee es de algoritmos de búsqueda eficientes para resolver problemas complejos. Y pues el nombre ya nos hace pensar que aquí la inspiración que se está tomando es precisamente de la naturaleza. O sea, si estamos hablando de evolución, pensamos en la naturaleza y entonces vamos entendiendo cómo funciona un algoritmo evolutivo. ¿Y por qué la naturaleza? Porque es una de las muestras más fehacientes que tenemos para poder emular la capacidad de adaptarse a diferentes ambientes. Y les pongo un ejemplo, que es el que está ahí, que es un animal que a mí me gusta mucho, que son los osos. Están viendo del lado izquierdo de su pantalla un oso polar, del lado derecho un oso grizzly. Los dos son osos, pero son diferentes en sus características. ¿Qué determina esa diferencia en sus características? Pues lo determina el ambiente donde se están moviendo, donde están tratando de sobrevivir. Entonces, lo que vemos es que las especies tienen esa capacidad de, a lo largo de las generaciones, con los individuos que mejor se van adaptando al ambiente, que son los que van sobreviviendo y se van reproduciendo,
van heredando sus características a la descendencia y esa combinación de características hacen que la descendencia cada vez sea más afín a las características del ambiente y por lo tanto se garantiza la supervivencia de la especie. ¿De acuerdo? Entonces, la metáfora biológica en la cual se basa el cómputo evolutivo toma estas ideas, entre otras. Y surgió de una manera bien interesante. Surge una misma idea, esta idea de emular evolución en una computadora, en 3 lugares diferentes con 3 motivaciones diferentes. La primera, en Alemania. Ingo Reichenberg, parte de un grupo de investigación de la Universidad Tecnológica de Berlín, querían resolver problemas de ingeniería. Y tenían a la mano, pues, técnicas matemáticas para hacerlo, pero las soluciones no eran para nada buenas. Entonces se les ocurre emular la evolución para poder resolver ese problema de ingeniería y a su enfoque le llamaron estrategias evolutivas. En la Universidad de California en Los Ángeles, en la misma década de los 60, esto surgió en la misma década de los 60. Lorenz Vogel, que es el de la foto, tenía antes sí problemas de predicción. Y para hacer predicción ocupaban máquinas de estado finito, autómatas, los que son computólogos sabrán de lo que estoy hablando. Digamos, son representaciones que usábamos para poder procesar información y en este caso lo utilizaban para predecir, ¿sí? Dado ciertos valores, ¿cuál sería el valor que sigue? Pero estos autómatas eran muy grandotes, muy pesados. Entonces, lo que Vogel quería decir, bueno, habrá alguna manera de reducirlos automáticamente y que sigan haciendo bien la tarea, pero que ya no sean tan grandotes, sin que yo lo tenga que hacer manualmente, y propone lo que él llamó programación evolutiva. Y finalmente, en la Universidad de Michigan, John Holland, que es el de la foto, tenía antes sí problemas de clasificación y tenían reglas para hacer clasificación. Pensemos en esas reglas de que si el tal valor está en este rango, entonces esto, y si la otra variable tiene este valor, entonces esto. Entonces se encadenaba una serie de reglas, pero eran muchísimas reglas. Entonces, dice, habrá alguna manera de compactar el número de reglas, pero que la clasificación se siga llevando a cabo. Y él propone lo que él llamó planes reproductivos y que más adelante se conoció como algoritmos genéticos. Entonces, estos son los 3 paradigmas que dieron origen al área de la computación evolutiva a mediados de los 60. Es una manera muy interesante de surgir. Todo esto ya después fue tomando forma y se estableció que la base, digamos, la metáfora biológica en la que está basada el cómputo evolutivo es el llamado neodarwinismo, que ya combina las ideas de Darwin, que ya son las que estábamos platicando, la supervivencia del más apto, la adaptación al ambiente, pero combinada con las teorías, por ejemplo, de Weismann, que es la persona que está en la foto del centro, donde él estudiaba las diferencias entre células que podían transmitir características de padres a hijos y cuáles no podían hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ser humano, solamente el óvulo y el espermatozoide de todas las células que tenemos en el cuerpo son las únicas que son capaces de transmitir características de padres a hijos, esa transferencia de características. Y finalmente, las ideas del monje Gregor Mendel, que experimentó con chícharos y con esto encontró las famosas leyes de la herencia, ¿no? Donde vemos que hay genes dominantes y recesivos, características que nosotros heredamos, nuestro código genético están presentes, pero no necesariamente van a ser visibles o van a emerger en nosotros, pero nosotros podríamos transmitirla a nuestra descendencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tal vez hay una familia donde todos tienen el pelo lacio, ¿sí? Y de repente uno de los hijos nace con el pelo chino. Eso no quiere decir que haya pasado nada raro, sino que simplemente esa característica estaba siendo heredada, pero había sido dominada por el pelo lacio y de repente, en este azar que existe en la combinación de características al momento de transferir de padres a hijos, ahora se vuelve dominante el pelo chino. Entonces ahí hay un juego muy interesante, azaroso, en la transferencia de características de padres a hijos. Entonces el algoritmo evolutivo realmente es bastante intuitivo. Arrancamos con una población de soluciones, van a ser los individuos que van a evolucionar. De esta población de individuos, que son soluciones potenciales al problema, vamos a escoger a las mejores, de acuerdo a su aptitud, a qué tan afines son al ambiente. ¿Para qué? Para que se puedan reproducir. Y eso lo hacemos mediante los llamados operadores de aparición, que se llaman cruza y mutación principalmente. Generamos descendencia, generamos nuevas soluciones. La expectativa es que esas nuevas soluciones, al ser evaluadas, sean mejores que las que le están dando origen, ¿sí? Y finalmente viene un proceso de selección de sobrevivientes. ¿Por qué? Porque el tamaño de la población creció. Tenía yo a la población original, ¿sí? Y ahora están también los hijos. Entonces viene un recorte en el tamaño de la población para volver a tener un número similar con el que inicié.
Y este algoritmo va a estar iterando varias veces, se llama generación a cada iteración, y al final la expectativa es que dentro de la población final haya una solución muy buena a mi problema. Entonces, si esto lo mapeamos al problema de las hélices que platicábamos hace ratito, lo que tengo es una población de soluciones. Pensemos en combinaciones de largo, ancho, grosor. Y no van a ser los millones de soluciones que les platiqué, es un conjunto pequeño. Pensemos en 100 combinaciones, las que sean. Usualmente se generan de manera aleatoria. Y probablemente son muy malas, pero no importa. De entre las malas que están, habrá algunas que son mejores. Esas se escogen, generan nuevas soluciones, nuevas combinaciones de largo, ancho, grosor, se recorta el tamaño de la población y así va a estar iterando el algoritmo hasta el final, de manera que en la población que quede al final de esas 100 que ya evolucionaron, va a haber una combinación de largo, ancho, grosor que me da un peso bastante pequeño. ¿Sale pues? Así funciona un algoritmo evolutivo. Y lo interesante es que los algoritmos evolutivos proveen de soluciones sin el sesgo que da la experiencia humana, ¿sí? Cuando uno se especializa en algo, va uno, digamos, prefiriendo ciertas soluciones sobre otras. El algoritmo evolutivo no. Y les pongo un ejemplo. Hace algunos años, en Europa, se tenía un terreno para diseñar digamos, lo iban a ocupar para un panteón. Y pues fueron los ingenieros para hacer las mediciones de cuántas personas podían sepultar ahí de acuerdo a las dimensiones oficiales que manejan allá en Europa para poder ubicar, digamos, a los difuntos. Entonces, bueno, pues dijeron, caben tantas personas ahí, no se pueden dar el servicio a tantas personas. Ok. Sin embargo, después lo hicieron con un algoritmo evolutivo y resulta que el algoritmo evolutivo duplicó el número de los lugares, cosa que sorprendió a los ingenieros que ya habían ido a medir y decían, pues no caben más de los que dijimos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo le hizo el algoritmo evolutivo para duplicar el número de posibles lugares? Lo que pasó es que en lugar de ponerlos acostados a los difuntos, los puso parados. Y con eso, obviamente, maximizó, incrementó el número de lugares posibles. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sabemos como seres humanos? Que eso no es posible. El algoritmo no lo sabía. Y como no se lo dijeron, pues él lo que hizo fue incrementar el número de lugares. A eso nos referimos. Este tipo de algoritmos pueden darte soluciones que se salen de la experiencia humana y pueden ser muy interesantes y muy útiles para resolver un problema del mundo real. Les platiqué de los algoritmos, los 3 paradigmas que dieron origen al área, las estrategias evolutivas, la programación evolutiva y los algoritmos genéticos. En los 80 surge la programación genética, y es el 4º paradigma de los algoritmos evolutivos, propuesto por John Kossel, que está en la foto, donde ahí se ha ocupado mucho para optimización simbólica, por ejemplo, para corregir códigos automáticamente en programas, para generar código automático, para generar circuitos electrónicos, etcétera, etcétera. Y finalmente, a mediados de los 90 surge el algoritmo evolutivo más joven, se llama evolución diferencial, propuesto por Reiner, Stone y Kenneth Price. Kenneth Price es el de la foto. Que ha sido un algoritmo que le dio el vuelco al área porque ha sido sumamente competitivo para resolver problemas complejos. Y bien, estamos en un tutorial que tiene que ver con neuroevolución, la combinación de la computación evolutiva para evolucionar, en este caso redes neuronales, que es lo que van a ver en un momento en la parte del aprendizaje automático. Y será importante que tengan en mente estos 6 pasos que son los que para cualquier problema que se quiera atacar con un algoritmo evolutivo se tiene que seguir. ¿Cómo voy a representar las soluciones? Que en el problema de la hélice era bastante intuitivo, es una combinación de 3 números enteros, ¿no? El largo, el ancho y el grosor. Pero ¿cómo tendremos que representar la complejidad de una red neuronal para que ahora sean ya no combinaciones de largo, ancho, grosor, sino redes neuronales las que se estén evolucionando? Una función de aptitud, ¿cómo vamos a medir la calidad de las redes neuronales que se van a evolucionar? Necesitaremos un mecanismo para generar una población de soluciones. Estos algoritmos necesitan una población de soluciones, como lo vieron, porque están basados en esa metáfora inspirada en las especies que tratan de sobrevivir en un ambiente. ¿Cómo le vamos a hacer para escoger a las mejores redes neuronales basados en la función de calidad que definamos? ¿Cómo vamos a preferir a las mejores? Y luego, ¿cómo vamos a hacer cruzas de redes neuronales para generar nuevas redes neuronales? ¿Y cómo las vamos a mutar para generar la descendencia? Y finalmente, cuando crece el tamaño de la población, ¿cómo haremos para recortar el tamaño de la población y estar iterando en ese ciclo que les platiqué
Entonces, esto está muy interesante, lo van a ver más adelante con nuestros estudiantes que traen ejercicios muy bonitos preparados y bueno, esperemos que queden muy, muy claros. Por mi parte sería todo y bueno, pues paso la estafeta al doctor Gabriel Acosta. Ok, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí ven mi pantalla. Ya se ve, ya se ve. Ok, perfecto, gracias. Bueno, pues entonces venimos hablando ahí de los componentes que trata la inteligencia artificial y en particular de la inteligencia computacional y veíamos ya pues la computación evolutiva y ahora vamos a platicar sobre el tema de las redes neuronales, que es un mecanismo de aprendizaje, ¿sí? Del área de aprendizaje automático. Entonces vamos a poner en contexto antes de hablar de ellas. Bueno, el aprendizaje automático se define como el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. Y esto de aprender se entiende como mejorar su desempeño a medida que va experimentando con los datos o con los nuevos ejemplos. Entonces, el aprendizaje de máquinas en un computador observa datos, ¿sí? A partir de los cuales empieza a reconocer patrones, construye un modelo basado en esos datos y utiliza ese modelo a la vez como una hipótesis acerca del mundo, de tal manera que mediante un modelo matemático podemos construir una pieza de software que nos resuelva un problema específico. Entonces, los componentes aquí son datos, un modelo, ¿sí? Y un objetivo a alcanzar. Bueno, las categorías del aprendizaje automático se dividen en tres. Está el aprendizaje supervisado, el no supervisado o análisis de cúmulos y el aprendizaje por refuerzo. En este caso particular y dado el tiempo del que disponemos, solamente vamos a referirnos al supervisado. En el supervisado lo que tenemos es que aprendemos con un maestro, es decir, tenemos ejemplos ya que un experto nos está diciendo, por ejemplo, este caso, estas imágenes tienen COVID y estas imágenes, perdón, de radiografías de tórax son de pacientes sanos y estas otras son de pacientes que tienen un daño por COVID, ¿sí? Pero entonces tenemos ejemplos que ya un experto nos los está clasificando de manera que nosotros podemos o tenemos a priori una información de la cual nos puede guiar para obtener un objetivo como que sería reconocer la presencia de daño por COVID. Entonces, este es aprendizaje con maestro. El no supervisado, no tenemos etiquetas y lo que se hace es encontrar patrones que distingan grupos de datos con características similares, ¿sí? Y el que es por refuerzo, en este caso, el agente, a medida que va interactuando con un mundo en el que vive, pues va descubriendo la bondad de ciertas acciones con respecto a otras y de manera que va experimentando, pues es que va conociendo qué opciones son mejores que otras. Entonces, bueno, vamos a continuar con el supervisado, que recordemos, tenemos un maestro que ya nos dio los ejemplos etiquetados, ¿de acuerdo? Y de los cuales vamos a aprender. Entonces, dado una colección de registros, un conjunto de entrenamiento, de ahí parte el aprendizaje. Entonces, cada registro va a estar dado por una tupla XY
donde X negrita significa un arreglo, es un conjunto de variables, ¿sí? Y es solamente una variable, que es la clase. Entonces, en Y sería si le va a dar infarto o no, si tiene COVID o no, puede ser binario o multiclase, ¿de acuerdo? O sea, si la imagen que estamos viendo es un perro, es un gato, es un caballo, etcétera, esta información la vamos a tener aquí en la clase y en X vamos a tener los atributos, ¿sí? Como aquí lo dice, es el atributo, el predictor, la variable independiente, la entrada, y en Y tenemos la clase o la respuesta o la salida de nuestro modelo, ¿de acuerdo? Bueno, estos atributos que nosotros tenemos en X negrita, los podemos mapear a un espacio de características. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 atributos, X, Y y Z, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos identificar 2 clases, que está la clase de círculos, o sea, son registros, datos, observaciones, que son, cada un circulito es un dato, ¿sí? Y tenemos las de clase más. Entonces, aquí podemos ver que en el espacio de características viven todos estos datos y podemos reconocer cómo podríamos separar unos casos de otros. Y esto significa segmentar el espacio de características. Entonces, todos los algoritmos trabajan, de aprendizaje, perdón, trabajan en la segmentación de este espacio de características. La referencia aquí de este libro de introducción a la minería de datos es un libro que yo les recomendaría si se quieren introducir en esta área de aprendizaje automático. Bueno, dentro del aprendizaje automático tenemos 2 subclases, que es la clasificación y la regresión. ¿En qué se diferencian? Que en este caso, en la clasificación, las etiquetas de clase van a ser categóricas, es decir, si le da infarto o no le da infarto, si es un perro, un gato, un caballo, etcétera, pero son categóricas. Y si es numérica, es decir, quiero estimar la presión arterial, temperatura, qué sé yo, un valor numérico, entonces estamos hablando de regresión. Y nuevamente vamos solamente a enfocarnos en clasificación por cuestiones de tiempo. En este caso, hablábamos de que yo tengo datos, ¿sí? Datos y de los cuales yo voy a crear un modelo. Entonces, pensemos que yo tengo esta base de datos donde esta X negrita que comentábamos son todas estas variables, son los atributos, son las primeras 3 columnas. El primero solamente es un identificador. Y la Y sería la última columna donde ya nosotros sabemos si, por ejemplo, aquí queremos saber si le voy a prestar o no el banco, ¿de acuerdo? Y pues voy a ver si tiene casa, su estado civil, cuánto gana, etcétera, y con base en ello voy a aprender cuándo me conviene prestarle o no a esta persona que solicita un crédito. Entonces, bueno, divido mi base de datos en entrenamiento y prueba, porque en el entrenamiento no se deben de mezclar los datos con los de prueba, porque sería un poco truculento, ¿sí? Entonces, en este caso, aplico un algoritmo de aprendizaje automático, que ahorita vamos a ver cómo funcionan, creo un modelo, y a partir de este modelo, pues verifico que también está funcionando esta medida de desempeño que comentaba el doctor Efren, pues es verificar si yo no le doy al algoritmo las clases que ya conozco, porque es supervisado, es con maestro, entonces que me calcule las clases, ¿sí? Y entonces verifico que también lo hizo, ¿de acuerdo? Y esto me va a dar una bondad de ajuste de este modelo a mis datos. Entonces, este sería el esquema en el que vamos a estar trabajando. Hay varios algoritmos de clasificación, vecino más cercano, discriminantes lineales, máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, métodos bayesianos, que son probabilistas,
regresión logística y redes neuronales artificiales. Por cuestiones de tiempo, nosotros solo vamos a ver redes neuronales artificiales, pero voy a abordar muy brevemente los lineales y la regresión logística para introducir los antecedentes de las redes neuronales. Entonces, hablábamos de que yo puedo mapear mi espacio de características, ¿sí? Los atributos, de manera gráfica. Si aquí tengo dos atributos, tengo dos clases. Entonces, aquí tengo la clase azul y la clase roja, ¿sí? Pensemos que tiene COVID y no tiene COVID. Bueno, entonces, con estos dos atributos, yo puedo, asumiendo que son linealmente separables, ¿sí? Puedo buscar una línea recta aquí, en este espacio, de tal manera que yo defina que lo que está por arriba de esa línea recta es la clase rojo y lo que está por debajo de esa línea son la clase azul. Entonces, mi modelo, que estoy buscando, estaría dada por esta ecuación lineal y los parámetros que yo tengo que aprender, pues en este caso serían las betas, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el modelo que mejor resultado me dé? Obviamente esta línea recta que está aquí, pues sería muy mala, ¿sí? Pero si yo aquí puedo encontrar un modelo que me la separe de esta manera, pues entonces lo estaría haciendo muy bien, ¿de acuerdo? Y pues va a haber varias familias de estas líneas rectas que cumplan este objetivo. Entonces no es una solución única. De ahí vemos que, por ejemplo, los algoritmos genéticos, hablábamos que pueden hacer una búsqueda en este espacio. Aquí solamente tengo dos variables. No convendría poder usar un método de optimización tradicional y sería suficiente, ¿sí? Pero si ya tengo muchos parámetros, entonces pues puedo ver a la computación evolutiva como una buena opción. Entonces ya tenemos aquí nuestro modelo y se puede ampliar para multiclase, ¿de acuerdo? O si yo tengo más atributos, bueno, en este caso son líneas rectas, aquí ya serán planos y de ahí pues serían hiperplanos, ¿de acuerdo? Para segmentar el espacio de características, pero la idea es la misma. Ok, entonces, de ahí el método de regresión logística lo que hace es que basado en una función de este tipo, que es una sigmoide definida por esta ecuación, yo puedo utilizarla para hacer una aproximación de la distribución de probabilidad de ocurrencia de estos registros dado el atributo. Entonces aquí pensemos solo tengo un atributo en X y digo, bueno, lo que esté por arriba del valor medio de esa X, ¿sí? Entonces va a ser clase 0 y lo que esté por abajo va a ser clase 1, ¿sí? O viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, usando la regresión logística, entonces lo que yo voy a tener que encontrar es este parámetro aquí, ¿sí? Que nuevamente yo tengo mis atributos en X, pero tengo que encontrar estos parámetros que me permitan hacer este mapeo, que me aproxime la distribución, ¿sí? de estas probabilidades de que me mapen a las clases, ¿de acuerdo? Y bueno, de aquí pasamos al modelo de redes neuronales artificiales. Este modelo es bioinspirado y de lo que se trata es que nosotros tenemos una neurona, la cual recibe información por las dendritas, concentra la información en el núcleo y dependiendo de lo que decida este núcleo, es que propaga una salida hacia otras neuronas. Entonces, este modelo de neurona artificial fue propuesto en el 43 por McCulloch y Pitts
y después mejorado en el entrenamiento por Rosenblatt en el 57, de tal manera que representaron las entradas de las dendritas, ¿sí? De esta manera, concentran y de ahí, por una función de activación, pues tenemos una salida. Estos pesos W lo que nos están diciendo es qué ponderación tiene cada uno de estos atributos, de estas variables de entrada, ¿sí? Para el peso que le va a dar a cada uno en esta concentración que hace para tomar la decisión. Entonces lo podemos ver de esta manera. Aquí ya está representado matricialmente, ¿sí? Entonces hace la multiplicación de W por X más un sesgo, y si es mayor que 0, entonces es 1, y si no es menos 1. Aquí es una clasificación binaria. Y aquí tenemos la función de activación. Esta función de activación, pues, en la literatura se han utilizado mucho. Está esa que es escalón, están las sigmoides, hay otra que se llama ReLU, etc. Hay varias. Y de esto depende cuál es la activación. Entonces, la neurona la podemos ver aquí como un sistema lineal, y lo que es no lineal es esta función que es la de transferencia, la de activación. Entonces, si recordamos el modelo de regresión logística, pues aquí podemos tener una sigmoide, ¿de acuerdo? Y con base en eso, pues nosotros verificamos si dado las entradas, recordemos que aprendizaje automático lo que hace es mapear entradas con salidas. Entonces, nuestra función de aptitud para saber qué tan bueno es nuestra neurona, nuestra red de neuronas, pues es qué tanto se parece la salida real, la salida real con la salida que me está dando mi modelo. Y entonces, pues, hay varias métricas para hacer esto, una distancia euclidiana, el error cuadrático medio, entropía cruzada, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí ya evaluamos qué también está trabajando nuestro modelo, y entonces nosotros, dependiendo de qué tan bien le vaya, ¿sí?, a nuestro modelo este error, entonces nosotros podemos usar un método de descenso de gradiente, de tal manera que yo puedo ir ajustando estos pesos W para que lleguen a un mínimo error, ¿sí? Entonces, el aprendizaje en una red neuronal está dado por el aprendizaje de estos pesos W. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí tengo que calcular una derivada para que me guíe hacia el mínimo de esta función. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí una sola neurona, pero también biológicamente inspirado, pues nosotros sabemos que las neuronas están conectadas para hacer jerarquías. Entonces una neurona propaga a otra, ¿sí? De tal manera que entonces yo tengo las entradas, una neurona estaría propagando hacia la salida de una neurona, será la entrada de la siguiente, y así sucesivamente, hasta que yo al final, pues ya tenga yo una salida a partir de la cual voy a mapear esas entradas a las salidas, ¿sí? Las redes neuronales, ¿cómo es que aprenden? Pues decíamos que con esos pesos W. Entonces, ahora de lo que se trata es, aquí hay más pesos W, ¿sí? Ya en redes neuronales muy grandes, pues que podemos llegar a tener millones de pesos que ajustar, y el algoritmo que más se utiliza es un algoritmo de retropropagación. ¿Qué hace el algoritmo de retropropagación? Pues aleatoriamente primero asigna algunos pesos, y entonces dice, bueno, dadas mis entradas, ¿qué salidas tengo? Y calcula el error, y después dice, bueno, este error lo propago hacia atrás, ¿sí? De tal manera que va a ir ajustando los pesos, como lo platicábamos, ¿sí?, hacia atrás, y después vuelve a intentar, bueno, con este ajuste que hice,
qué resultado tengo y de tal manera que ese ajuste me va guiando hacia minimizar el error, y esto termina cuando llegamos a un umbral o a un número de iteraciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el corazón de estos algoritmos pues es el algoritmo de backpropagation. Bueno, estas son neuronas que, si se dan cuenta, habíamos hablado que eran atributos, eran variables. Entonces, un caso particular de estas redes neuronales son las redes neuronales convolucionales. Estas están inspiradas en el modelo biológico de un ojo de primate, ¿sí? Donde nosotros tenemos una retina que está formada por conos y bastones, que son los fotorreceptores, ¿de acuerdo? Y estos fotorreceptores pues propagan mediante una red neuronal hacia un nervio óptico, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos muchos receptores. Digitalmente, nosotros tenemos que una retina la vamos a representar como una matriz, donde vamos a pensar por el momento solamente en tonos de gris, ¿sí? De 0 a 255, y entonces cada uno de estos elementos de la matriz es un píxel, ¿sí? Y entonces nuestra representación matemática de la retina pues va a estar dada por una matriz f de xy, y cada uno de estos es un valor, ¿de acuerdo? Se llama píxel. Entonces, bueno, aquí, si nosotros vemos esta imagen, pues en este círculo podremos nosotros describir a muy alto nivel, pues es una niña, está pues sonriente, usa unos lentes, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero realmente lo que ve la computadora solamente son esos números que yo les decía, del 0 al 255 para cada uno de las celdas de la matriz. Entonces, ¿cómo pasar de esta representación numérica, ¿sí?, a esta representación de tan alto nivel? Bueno, lo que se ha propuesto son este modelo de propagación aquí de los fotorreceptores a varios tipos de células que hay en la retina, ¿sí? Lo que tenemos es que lo podemos representar como una neurona de la que habíamos platicado, con la particularidad de que ahora, ¿sí? Si se acuerdan, acá eran los atributos, pues podría ser edad, temperatura, estado civil, etcétera. Pero para nosotros ahora, estas entradas van a ser los fotorreceptores de la retina. Entonces, hablábamos que esa es una malla, es una matriz de n por m, ¿sí? Y entonces, estas entradas de X1, X2 van a estar dadas por estos kernels, por estos filtros de 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, de estos pesos W, ¿sí?, que tenemos, van a ser estos kernels que están formando un campo receptivo, pero el concepto es exactamente el mismo. Yo tengo una entrada, en este caso son los píxeles, ¿sí?, y voy a tener una salida. De aquí se realiza este procesamiento que estamos haciendo de X1 por W1, X2 por W2, una integración, una salida, etcétera, matemáticamente esta operación se llama convolución y consiste en precisamente, yo tengo aquí mi imagen, ¿sí? Voy a hacer la convolución de dos funciones, donde una es la imagen y la otra es el kernel, ¿sí? Y entonces voy a multiplicar uno a uno estos valores para tener una salida, ¿sí? Que tenemos aquí esta salida, el output de este píxel Z, para tener un mapa de activación, es decir, una respuesta, y esta va a ser la salida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta imagen de Elena, que es una modelo muy famosa y muy utilizada su foto en el área de visión por computadora, si yo hago una convolución
¿sí?, de esta imagen con este kernel, con estos valores específicos, ¿sí?, yo voy a obtener como salida esto. Entonces, estas ya son características. Entonces, estos filtros los podemos ver como extractores automáticos de características que nos van a servir para extraer información de la escena y posteriormente nos van a poder ayudar a tomar decisiones. En este caso yo estoy dando los valores de este kernel, pero vamos a ver que basado en el modelo que veíamos de conectividad, yo puedo hacer una red neuronal profunda, y en este caso profunda quiere decir porque hay varios niveles, ¿sí?, varias capas de neuronas. ¿Cuándo se le llama profunda? No hay un acuerdo, pero por ahí se dice que más de 10 capas, pues ya es profundo, ¿sí? Entonces voy a tener este arreglo de jerarquías de campos receptivos, de estos kernels que yo les comentaba, ¿sí? De tal manera que al inicio estos kernels van a detectar patrones muy simples, ¿sí? Pero a medida que van propagando sus salidas, entonces son células más complejas que al inicio, por ejemplo, solamente detectaban bordes, como el que vimos, pero conjunta esos bordes y da lugar a figuras de más alta jerarquía, más complejas, y así sucesivamente hasta que conjunta partes de ellas para hacer objetos mucho más complejos. Entonces, esta profundidad de las redes neuronales nos da representaciones de un grado de abstracción más alto. Entonces, lo que tenemos para hacer una arquitectura de una red neuronal convolucional es que tenemos la imagen de entrada, de ahí tenemos los kernels de convolución. Acuérdense que por cada kernel de convolución yo voy a tener una salida, que es un mapa de activación. Entonces voy a tener ese mapa de activación. Aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, usamos 4 kernels de convolución, ¿sí? Y estos 4 mapas de activación ahora propagan a la siguiente capa, ¿sí?, donde se aplican otros filtros y así sucesivamente, donde al final lo que yo voy a tener son mapas de características, o sea, son extractores automáticos de características, de patrones, y entonces ya con esos patrones utilizo un algoritmo de clasificación, o sea, de aprendizaje automático convencional. Generalmente aquí se pone de nuevo una red neuronal convencional, una totalmente conectada, pero podríamos usar incluso otro mecanismo, porque aquí lo que tenemos son características. Y entonces, la arquitectura va a estar dada por redes de convolución que están en profundidad, y bueno, por ahí hay otros componentes, por ejemplo, como algo que se llama el pooling, que para reducir la dimensionalidad de los datos va haciendo, por ejemplo, con algún criterio, en este caso, de esta matriz de 4x4, reduce a una que es de 2, y aquí, pues, según el criterio, por ejemplo, puede hacer un promediado, o puede tomar el mayor de estos 4 y lo propaga a la siguiente, etcétera. Eso es para ir reduciendo la dimensionalidad y que tengamos características en una dimensión menor para simplificar el problema, ¿de acuerdo? Entonces, así se define la arquitectura de una red neuronal. Hay también por aquí unas capas de normalización de estos pesos, pero básicamente esta es la estructura. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una entrada, pasa por el proceso de convolución en varios niveles, y finalmente lo que tendríamos es que nos diga, bueno, pues es Lena, ¿de acuerdo? Esto en un proceso de aprendizaje. Habría que hacer lo que les decía, backpropagation, para entrenar todos los pesos. Y, por ejemplo, esta es una de las redes neuronales más famosas, y fue de las primeras en el 2012, la AlexNet.
Y para que se den una idea, esta red neuronal, aquí tiene una entrada de 224 por 224 píxeles por 3 porque está en color, o sea, RGB, ¿sí? Y de ahí tiene 48 kernels en la primera, 128 en segunda, etcétera. Y aquí una fully connected, una red neuronal convencional, y puede clasificar mil categorías distintas en una base de datos que se llama ImageNet, que tiene alrededor de más de 14 millones de imágenes, ¿sí? Y esta red tiene más de 100 millones de parámetros que tenemos que calcular. Entonces, pues, es computacionalmente costoso. Bueno, usamos igual retropropagación. Ya para finalizar, ¿qué podemos decir de las redes convolucionales? Bueno, la especificación de la arquitectura no es trivial. Así como existe ALECNet, existen muchas otras arquitecturas que han sido propuestas, pero han sido diseñadas pues a mano, experimentalmente. Entonces, ¿cuántas capas poner? ¿Cuántos kernels por capa? Pues es muy laborioso y es un proceso de prueba y error. Entonces, aquí es donde podemos usar el cómputo evolutivo y es lo que da origen a la neuroevolución, ¿sí? Entonces vamos a ver ahorita cómo hacer eso. Y ya nada más como comentarios, pues son sistemas que requieren muchos datos para ser entrenados, el cómputo es bastante demandante y pues el entendimiento de este proceso tan complejo que se dio en profundidad, pues a veces no es tan trivial, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahora a ver un caso práctico donde puedan ustedes implementar una red convolucional y entrenarla. Muchas gracias, doctor Acosta. Ok, entonces le dejo el micrófono a Clemente. Sí, así es, Maestro doctor. Clemente, adelante. Gracias, doctor. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme poner pantalla completa y presentar ahora. A ver. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, ya la vemos, Clemente. Ok, muchas gracias. Bueno, ya el doctor Héctor Acosta nos acaba de hacer la presentación de las redes neuronales convolucionales. Entonces es momento de poner en práctica lo que ya nos presentó. Entonces, aquí voy a poner, si nos hacen el favor de entrar a la liga que les pasamos al inicio y hacer clic en el botón que dice Opening Colab para poder abrir la libreta que vamos a estar utilizando para esta primera práctica. Ok, sí, voy a pasar el enlace de nuevo. Ahí está. Okay. Me voy a esperar unos segundos en lo que acceden al repositorio y abren la libreta en Google Colab. Ok, bueno, pues primero que nada, esta práctica la vamos a llevar a cabo en el muy conocido ambiente de desarrollo Google Colaboratory, ¿cómo se dice? Que funciona gracias a Google, tiene muchísimas bibliotecas, entre ellas lo que es PyTorch y TensorFlow, otras muy conocidas también como Pandas para hacer ciencia de datos, Matplotlib para la visualización de nuestros datos, NumPy para
para las operaciones matriciales, entre muchas otras. Nosotros vamos a practicar sobre la biblioteca de PyTorch. Entonces es necesario, primero que nada, instalar los paquetes que nosotros vamos a utilizar. Voy a hacer un poco más grande la letra para que se logre ver. El paquete necesario se encuentra dentro de pip3. Vamos a instalar lo que es Torch Vision y Torch Audio. Y en lo que termina de instalar los paquetes, pues vamos a cambiar nuestro entorno de ejecución. Normalmente este ambiente de desarrollo trabaja sobre una CPU común y corriente como las que conocemos actualmente. Para que nosotros podamos utilizar una GPU o una TPU, nosotros tenemos que hacer los siguientes pasos. Primero, ubicamos el botón donde dice entorno de ejecución, damos clic, ubicamos de estas opciones la que dice cambiar tipo de entorno de ejecución, nuevamente damos clic y nos fijamos en donde dice acelerador de hardware, que esté activo la GPU. En caso de que necesitemos la GPU, para esta práctica vamos a necesitar GPU. En otro caso, si ustedes quisieran practicar sobre este entorno de desarrollo, también tenemos lo que es una GPU, una TPU, perdón. Entonces, dejamos seleccionado lo que es la GPU y guardamos. Dado estos pasos, procedemos a importar las bibliotecas necesarias, ¿no? Incluyendo Torch, Matplotlib y NumPy, porque van a ser necesarios más adelante dentro de esta libreta de Colab. Ejecutamos la celda, podemos dar clic aquí en el botón de play o podemos hacer control enter. Para verificar que efectivamente tenemos activado nuestro acelerador del hardware, en este caso es una GPU, vamos a utilizar esta línea de código, ejecutamos la celda, y bueno, aquí nos manda que en efecto, bueno, tenemos un acelerador, que es la GPU. Para el propósito de este tutorial vamos a utilizar la bien conocida base de datos MNIST, que, bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que contiene. Son imágenes de números, de dígitos escritos a mano. Un dígito por cada imagen. Pero bueno, vamos a tener muchísimos más para poder entrenar. Ahorita vamos a ver el detalle. Para este caso vamos a ejecutar esta celda de aquí. Necesitamos nuevamente descargar esta base de datos. Viene dividida en dos diferentes particiones. La partición de entrenamiento, como ya nos lo platicó el doctor Héctor, para hacer aprendizaje automático supervisado, necesitamos la partición de entrenamiento y la partición de validación o de prueba. Con la primera partición vamos a entrenar nuestro algoritmo y con la segunda partición vamos nosotros a probar y a validar que efectivamente el algoritmo está aprendiendo correctamente. Ejecutamos la celda, esperamos un poco a que nos descargue. Oh, caray, nos está mandando un error medio extraño. Espero que esto no vaya bueno, ok, ya, creo que ya volví a cargar la celda y ya no me marcó un error. Yo espero que más adelante no haya un error porque marcaba que el servidor de donde se están descargando las imágenes tiene un error, parece que no tiene alguna conexión, entonces vamos a quedarnos así. Si tenemos un error, vamos a volver a intentar descargar la base de datos y ejecutar otra vez los pasos. En esta parte ejecutamos la celda,
nos pasamos a la siguiente celda, que es donde vamos a separar el conjunto de las imágenes y el conjunto de sus etiquetas, que es, digamos, la meta a la que queremos llegar, el target al que queremos llegar, ¿no? A través de una, como nos lo mencionó el doctor Héctor, a través de una función de pérdida. Ejecutamos la celda y bueno, con esta siguiente línea de código podemos observar cuál es el tamaño de nuestras imágenes. Nos dice que los datos están contenidos, o más bien un solo dato, una sola imagen, están contenidos en una matriz de 28 por 28, pues entonces pues estamos utilizando imágenes, ¿no? Y así para todos los datos que nosotros tenemos en esta base de datos. Son imágenes de 28 por 28. Para conocer la cantidad de imágenes, ejecutamos la siguiente celda. Tenemos 60,000 imágenes que nos van a servir para entrenar el algoritmo y las otras 10,000 nos van a servir para probar que el algoritmo está entrenando. Entonces, bueno, aquí vamos a ver qué forma tiene la base de datos que se almacena en la variable xtrain y cuál es la forma de los datos en la cual se almacena los datos dentro de esta variable xtest. Ejecutamos nuevamente la celda y observamos que ahora ya no es una matriz, ahora es voy a llamarlo así, es un prisma de alto 28 con una base de 28 y una profundidad de 60,000. Es decir, que vamos a tener toda nuestra base de datos contenida en un solo objeto. Asimismo, va a suceder lo mismo para nuestra base de datos, que va a ser la de prueba. Entonces, bueno, aquí ya la ejecuté, la ejecutan y nos va a mostrar pues los lineamientos y la forma en cómo está contenida los datos dentro de... nos va a mostrar la forma en cómo nosotros vamos a manejar los datos para nuestras redes neuronales. Bueno, ya no se llama, ya no es un prisma, ¿no? De hecho no se llama prisma. Yo lo llamé así para poder intuir un poco en cómo se ven estas imágenes dentro de esta base de datos. Ya no se llama matriz, ahora es un tensor, que quiere decir que es un conjunto de matrices. ¿Cuántas matrices tenemos? Tenemos 60,000 nuevamente para entrenar y 10,000 para probar. ¿De qué tamaño? De 28 por 28. Ahora, antes de entrenar nuestro algoritmo, de diseñar nuestra red neuronal convolucional, necesitamos preprocesar las imágenes. Esta celda nos permite reconfigurar los tensores. Si nosotros ejecutamos la celda siguiente a la que acabamos de ejecutar, a la que les acabo de explicar, vamos a notar que ahora nuestro tensor tiene una dimensión más. Esto es bastante necesario para evitar errores en los siguientes pasos. Ahora, bueno, vamos a visualizar cómo se ve, vamos a visualizar una de estas matrices, una de estas imágenes. Para ello vamos a ejecutar esta celda de aquí. Y vamos a tomar como ejemplo 40 imágenes, las primeras 40 imágenes colocadas en una matriz de 5 por 8. ¿Sí? Esto no quiere decir que vayamos a tener las matrices, más bien las imágenes todas juntas, sino vamos a tenerlas individuales. Entonces, ejecutando esta celda de aquí, podemos observar cómo se ven nuestras imágenes. En este caso solamente son 40. Si nosotros queremos ver solamente ejecutamos una sola imagen, ejecutamos esta celda de aquí. Y bueno, de hecho también podemos observar cuáles son los valores que contiene una de estas imágenes. Si nosotros creamos una nueva celda, podemos ejecutar
con esta línea de código y podemos ver que ahora es un tensor y tenemos valores entre 0 y 255. 0 significa que el píxel es negro y cercano al 255 quiere decir que estamos viendo un píxel cercano al blanco. Ahora, ok, para poder manejar esta base de datos tenemos que crear una base de datos de tensores. Para ello ejecutamos esta celda de aquí. Y finalmente, ok, para poder entrenar una red neuronal convolucional, es necesario dividir nuestra base de datos de entrenamiento en diferentes particiones más pequeñas, lo que se le llama batches, el tamaño de batch o batch size. Para nuestro ejemplo, para este primer ejemplo, nosotros vamos a utilizar un tamaño de batch de 8, es decir, que vamos a tener 8 imágenes que van a pasar a entrenar, van a pasar en un paso hacia adelante sobre la red neuronal convolucional, van a extraer la función de pérdida, va a extraer el error que contiene, más bien que arroja la red neuronal, va a calcular un promedio y va a hacer el paso hacia atrás a través del algoritmo de retropropagación, actualizando los pesos de nuestros filtros convolucionales y de las conexiones entre neuronas de la capa fully connected, que es la última capa de estas redes neuronales convolucionales. Ejecutamos la celda y nuevamente para ver uno de estos batch que contiene 8 imágenes, podemos ejecutar esta celda. Y para ver cuáles son las etiquetas de cada una de estas imágenes, podemos ejecutar esta línea de código que contiene las etiquetas correspondientes a las imágenes anteriores. Aquí podemos observar un 7, entonces se corresponde con el 7, y así para todas las demás. Estas funciones de aquí nos van a servir para conocer si dada una entrada, cuál es el tamaño de la salida. Entonces, bueno, son dos funciones bastante parecidas, una para saber cuál es la salida de las matrices, más bien el tamaño de las matrices de salida en una operación de convolución, y la siguiente es la función que nos va a dar a conocer el tamaño de las matrices después de una operación de pooling. Entonces, si nosotros tenemos que la entrada inicial es una matriz de 28 por 28 y nosotros queremos hacer una operación de convolución con un filtro de 3 por 3, y teniendo en cuenta que este filtro de convolución va a dar un paso hacia la izquierda, hacia la derecha de 2 en 2 y hacia abajo de 2 en 2 igual, el resultado de esta operación de convolución nos va a arrojar una matriz de 13 por 13. Bueno, esta línea de acá es extra. Bueno, y si nosotros agregamos otra capa convolucional, la misma entrada, la entrada que nos arroja la capa, más bien la salida que nos arroja la capa anterior, nos va a servir de entrada para la capa actual. Es decir, que vamos a tener una matriz de 13 por 13 como entrada. Pero ahora nosotros vamos a cambiar el tamaño de nuestro filtro convolucional. En este caso va a ser de 2 por 2, y nuestro stride, que es la forma en cómo se mueve este filtro convolucional sobre la imagen, va a ser de 1 por 1. Y así para las demás salidas de operación de convolución y operación de pooling. Perdón, aquí ya no. Ok. Ok. Y bueno, finalmente lo que nos interesa pues es ya la ejecución de una red neuronal convolucional y el diseño de una de estas. Tenemos aquí que necesitamos la clase net,
que hereda bastantes funciones, o más bien las funciones principales para el entrenamiento de una red neuronal convolucional de esta clase, que es una clase superior de PyTorch. Entonces, una red neuronal convolucional cuenta con capas convolucionales, las cuales a su vez cuentan con un filtro convolucional, una función de activación y finalmente un filtro de pooling que hace una operación de pooling, como nos lo mencionaba el doctor Héctor. Entonces ejecutamos la celda. Aquí, justo debajo de nuestro diseño de la red neuronal convolucional, tenemos la función que nos va a ejecutar un paso hacia adelante sobre nuestra red neuronal convolucional, teniendo en cuenta el batch de nuestra base de datos. Y bueno, tenemos nosotros tres capas convolucionales, y dos capas de neuronas en la capa de salida, y esperamos que al final nuestra función de activación, que es una softmax logarítmica, nos arroje pues lo que nosotros queremos, ¿no? Que es conocer a través de una imagen de 28 por 28 qué número es o qué dígito es. Entonces, para crear el modelo, ejecutamos la siguiente celda, lo movemos a la GPU, al acelerador de hardware. Va a tardar un poquito porque es un poco grande. Bueno, ya cargó. En lo que, vemos cuáles son las características que tiene la red neuronal convolucional, dada una matriz de 28 por 28 con profundidad 1. Y bueno, vamos con lo último de la red neuronal convolucional. Nosotros necesitamos primero que nada una función de pérdida, en este caso que es la función de pérdida, la pérdida de entropía cruzada. Necesitamos también un optimizador. Normalmente se utiliza un optimizador por gradiente estocástico. Por gradiente estocástico. Y bueno, aquí en este caso vamos a utilizar el optimizador de Adam. El número de épocas en la cual se va a entrenar una red neuronal convolucional para esta práctica va a ser de 10. Y finalmente, bueno, la función que nos va a hacer el favor de entrenar y actualizar todas las conexiones, todos los valores de los filtros convolucionales a través del backpropagation. Entonces, ya tenemos todo listo en esta celda, la ejecutamos y vamos a visualizar cómo va avanzando nuestro entrenamiento sobre esta red neuronal convolucional. Bueno. Ok, comenzó bastante alta. Podemos observar la pérdida dentro del entrenamiento y podemos observar también la pérdida de prueba. Y el accuracy, que es la precisión que tiene la red neuronal convolucional después de la segunda época, ya podemos ver que desde el 93% ya vamos a tener cerca de un 98%, aquí ya sobrepasa el 98%, y bueno, se va a ejecutar 10 veces el entrenamiento de la red neuronal, y bueno, finalmente pues vamos a obtener una accuracy cercano al 100% a través de esta red neuronal convolucional. Y bueno, por mi parte, hasta aquí es con respecto a la práctica de la red neuronal convolucional. Toño. Muchas gracias, Clemente. Sí, ok. A ver, bueno, según nuestro programa, en este momento
Tenemos, entiendo que un receso. Doctor, ¿Sí? no, todavía no. Voy a pasar yo a mostrar un pequeño ejercicio de 5 minutos Ok, y ya pasaríamos perdón. al receso. Ok, sí, adelante. Sí, ok. ¿Puedes dejar de compartir, Clemente, por favor? Sí. Ok, perfecto, gracias. Voy a compartir. Vamos a seguir trabajando en la misma libreta con la que estaba trabajando mi compañero Clemente. De hecho, ahí vamos a pasar a continuar. Es el siguiente ejercicio. ¿Pueden ver mi pantalla? Ya viene apenas. Ahora sí ya. Ok. Ok, sí se está mostrando la fabricar imágenes mediante Inception, ¿cierto? ¿Es correcto? Ok, bueno, continuando, como podrán ver, esta es la misma libreta en la que estaba trabajando mi compañero Clemente, simplemente un poco más abajo, pues viene esta parte. Básicamente lo que haremos es clasificar imágenes mediante Inception versión 3. ¿Qué es Inception? Pues la red Inception es una red neuronal convolucional creada y entrenada por Google en el 2016. ¿Para qué fue entrenada? Bueno, precisamente fue entrenada para el análisis de imágenes y la detección de objetos, con una base de datos bastante extensa que se llama ImageNet, la cual tiene pues imágenes de 1000 clases de objetos y de cosas, de 1000 tipos de imágenes. Entonces, esta capa está con 311 capas y más de 23 millones de parámetros o pesos, como se explicó de las redes neuronales. Esta red, como les menciono, fue entrenada por Google. Y lo que pasa es que al entrenarse una red, la empresa muchas veces decide compartir el archivo, no solamente de la arquitectura de la red, sino también de esos pesos que logró entrenar, con los que se obtuvieron al entrenar esta red. Y en este caso fue con la red, con la base de datos de ImageNet que les comento. Entonces, muchos de estos pesos de redes ya preentrenadas se utilizan para algo llamado Transfer Learning, que se encarga de utilizar redes que ya fueron entrenadas para anexarlos como módulos a otros sistemas o siendo el núcleo central de otras aplicaciones para realizar otro tipo de tareas, muchas veces para lo que fueron diseñadas originalmente y otras cuantas para apoyar o auxiliar en otra aplicación aún más grande. Entonces, lo que vamos a hacer acá, primero está esta celda que importa las librerías necesarias para utilizar este modelo para clasificar imágenes. Vamos a darle en el play y va a cargar la celda. Posteriormente pasaremos a esta celda que se encarga de cargar el modelo preentrenado de Inception versión 3. Como les menciono, carga la arquitectura y aparte descarga el archivo, el cual contiene los pesos ya preentrenados de esta red y ya los anexa a las conexiones, a los pesos necesarios en esa arquitectura de la red. Posteriormente, esta última celda va a ir accediendo a imágenes en el mismo repositorio donde tomaron las libretas y con esas imágenes va a procesarlas y va a introducirlas en el modelo de Inception versión 3 y va a obtener una predicción de qué tipo de clase es de las 1000 que conoce, qué tipo de clase serían esas imágenes. Entonces, también le van a dar play a esa casilla. Y en su caso, como apenas la primera vez que lo están corriendo, va a tardar un poco. Voy a esperar un momento. Aquí me va a mostrar los resultados bastante rápido, porque pues ya he corrido ahorita antes de compartir pantalla. En ustedes tal vez tarde un poquito más. Entonces, ya salieron todas las predicciones. Como podrán observar, del lado izquierdo está la imagen que se introdujo a la red preentrenada, a la Inception. Entonces, del lado derecho se muestran las 3 clases con mayor probabilidad de ser pertenecientes a los que pertenece esta imagen que se insertó y con su respectiva probabilidad que existe. Por ejemplo, aquí introducimos la imagen de un café expreso y como podemos ver, la clase que más más probablemente se catalogó fue la de expreso, pero también algo curioso que se nota acá es que también detectó la clase taza, lo cual, como habíamos dicho, fue también entrenado para detección de objetos, también se utiliza como auxiliar en otros sistemas que se utilizan la detección de objetos, porque entre las clases de
diferentes tipos de objetos que detecta, pues tal vez como la imagen de un expreso, pero también detectó los componentes individuales que lo realizan, como por ejemplo en este caso la taza. De este lado una trompeta, una corneta, también la catalogó como muy probable, de él le seguía trombón y de ahí un saxofón. En este gato, aquí Tavi pues se refiere a los tipos de gatos atigrados, la cual sí cumple con objetivo, pero también gatos bastante similares a estos como el gato tigre o el gato egipcio. En este caso detectó un chita con bastante alta probabilidad. Aquí también un carro deportivo y como menciono lo de detección de objetos, también detectó las ruedas del carro aquí en Car Wheel. Continuando, aquí la naranja la detectó satisfactoriamente, así como el oso café, que también detectó, pues las siguientes más probables eran otros tipos de osos, pero supo diferenciar muy bien entre las diferencias que aíslan a cada tipo de oso. Y siguiendo acá, aquí clasificó como un valle, esta imagen de un paisaje. En esto lo clasificó como un pug, y estas otras clases de perros también son bastante similares al pug. Y por último, una imagen del Pico de Orizaba, el volcán más grande de México, lo detectó como un volcán, pero también como, por ejemplo, unos Alpes. Los incentivamos a utilizar estas libretas y que ustedes mismos puedan probar sus propias imágenes cargándolos, los que ya tengan experiencia. En Google Colab saben que es bastante fácil cargar una imagen ahí mismo y pasarla a través de este código para que puedan ver cómo realiza una predicción de esas imágenes y puedan jugar con el código y así sea más entretenido y aprendan más con este tipo de actividades ya más didácticas. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias al maestro Juan. Bueno, antes de irnos al receso, abriría yo aquí un espacio para dudas, preguntas de los temas que se han tratado hasta el momento. Ok, en el chat no tenemos preguntas tampoco. Bueno, en caso de no haber preguntas, si les parece bien, regresamos en 10 minutos. Muchas gracias. No nos desconectamos, solamente apagamos cámaras y micrófonos y nos vemos en 10 minutos. Gracias. Perfecto, gracias.